Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saludo en nombre del maestro José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga, así como del señor obispo de Irapuato y responsable de la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la SEM, Monseñor Enrique Díaz Díaz. Ellos son los impulsores de estas transmisiones Diálogo por la Esperanza. En esta 16ª transmisión ordinaria, reflexionaremos sobre los retos del sistema educativo ante la pandemia, incluyendo el regreso a clases presenciales. Por supuesto, lo abordaremos en conjunto con el documento que la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió el día de ayer, llamando a toda la comunidad educativa, padres de familia, directivos, maestros, estudiantes, autoridades civiles y sociedad en general a entrar en una corresponsabilidad que definen como una solidaridad en ejercicio, según lo define el Compendio de Doctrina Social Cristiana, frente a cada centro de educación formal, ya sea público o privado. Reconocieron los señores obispos que si antes ya se hablaba de emergencia educativa, que requería un pacto educativo al que convocó el Santo Padre Francisco en septiembre del año pasado, cuando todavía ni siquiera se asomaba esta pandemia, ahora es tiempo de articularlo con toda generosidad, audacia y tenacidad. Sin duda alguna, el documento destaca los grandes desafíos, que no están solo en los medios y los espacios educativos, sino sobre todo en los nuevos contenidos y exigencias educativas de estos nuevos tiempos. Los señores obispos expresan palabras de solidaridad con cada uno de los agentes educativos, particularmente con los religiosos y religiosas que han entregado su vida al servicio educativo en tantas escuelas particulares católicas. Con gran claridad puntualizan que necesitamos estructurar una nueva educación para una nueva cultura del cuidado de los demás y de la casa común frente a los efectos de una sociedad basada en un individualismo y una autorreferencialidad poco solidaria. Les sugiero leer con calma este mensaje de 2 páginas. Hemos pedido al productor que ponga ahí la liga con el cual usted puede ingresar y puede obtener este documento. Hemos invitado para esta transmisión a 2 expertos en la materia. Son generosos académicos que también ofrecieron muchos años de servicio en importantes cargos de la administración pública federal y estatal, particularmente en el mundo educativo. En primer lugar, me permito saludar y presentar al doctor Reyes Tamés Guerra. Él es licenciado químico, bacteriólogo, parasitólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro y doctor en ciencias con especialidad en inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesor invitado en la Universidad de Harvard en la Escuela de Educación. Se desempeñó como secretario de Educación Pública de 2000 al 2006 y como secretario de Educación del Estado de Nuevo León de 2007 a 2009. Ha sido también diputado federal de 2009 a 2012. Es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ciencias Biológicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Doctor Reyes Tamés, le agradezco mucho su presencia y su disposición para este diálogo, este encuentro. Al contrario, muchísimas gracias, Padre Corral. Como siempre, un placer participar y quiero felicitarlos por anticipado por este interés permanente en la educación y particularmente en favor de la gente más necesitada del país. Muchas gracias, doctor Reyes. Sin duda alguna son sus 2 temas más fuertes.
la parte inmunológica y la parte educativa se le juntaron. Será muy interesante escucharlo. También saludo con mucho agrado, con gratitud, al doctor Eduardo Bakov Escudero. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Educación por la Universidad de Washington y doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Se ha desempeñado, entre otras, como profesor de Psicología en la UNAM, investigador en la Universidad Autónoma de Baja California, director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, director de la Revista Electrónica de Investigación Educativa, director de Pruebas y Medición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Fue también consejero presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Actualmente es presidente de un organismo muy importante, muy interesante, que se llama Métrica Educativa AC. Doctor Eduardo, es un gusto saludarlo. Gracias, Eduardo, muy amable por la invitación, y aprovecho la ocasión para agradecerle a la Conferencia Episcopal Mexicana y a la Universidad Vasco de Quiroga que me hayan honrado con invitarme a este diálogo educativo y acompañar al doctor Reyes Tamés, a quien conozco y estimo desde hace tiempo. Muy amable, Eduardo. Muchas gracias. Sin duda alguna, la complejidad del sistema educativo hoy tiene pues una profundidad y una amplitud muy grandes. Hay muchas causas, hay muchos efectos, hay muchos actores. El sistema educativo nacional ya en sí es gigantesco. Queremos no solamente hacer una descripción, sino mirar hacia adelante y mirar con esperanza, que aunque difícil, pero se puede hacer. Doctor Eduardo Bakov, lo escuchamos con mucha atención en su primera intervención. Adelante. Gracias, Eduardo. Voy a comenzar diciendo que la educación es un derecho inherente a todos los seres humanos y que garantizar una educación inclusiva y de equidad y calidad, como lo propone la UNESCO o la ONU, pues es un reto para todos los países, pero especialmente para los países en vías de desarrollo y muy particularmente en la pandemia que desgraciadamente vivimos. Voy a ser breve en esta primera participación y voy a dar datos simplemente para que contextualicen al sistema educativo mexicano. Por lo pronto, decir que pues, México es uno de los países con un buen número de habitantes, 130 millones alrededor de ellos, de las cuales la mitad es menor a 28 años, es decir, somos un país joven. Sin embargo, es un país muy desigual, donde se concentra la riqueza en el 10% de la población y se concentra la pobreza en la gran parte de la población mexicana. Por lo pronto, teníamos 10 millones por ahí de 2016 de personas en extrema pobreza, y se calcula que a partir de la pandemia vamos a crecer al doble, probablemente entre 20 y 25 millones, lo cual va a agravar el problema que tenemos. También es un país muy disperso, México, cerca de 190,000 localidades, muchas de las cuales son rurales, casi todas, y dentro de ellas hay una cantidad importante de 3/4 partes que tienen menos de 100 habitantes, donde no hay servicios educativos. Por lo tanto, esto nos comienza a configurar el problema que nosotros tenemos. Otra circunstancia especial es que 12% de nuestra población es indígena y 6.5% es hablante de una de las 68 lenguas nativas del país. Y paradójicamente, solamente 50% de los niños indígenas es atendido por una escuela bilingüe intercultural,
Sin embargo, solo en la mitad de ese 25% los docentes hablan la lengua indígena de la región. Entonces, encontramos un problema importante que puntualizar. 36 millones de alumnos son los que conforman el sistema educativo, de los cuales 31 son parte de la educación obligatoria, es decir, del preescolar, de la primaria, la secundaria y la educación media superior. La gran mayor parte de las escuelas son públicas, 90%, casi 90% en educación básica y 80% en educación media superior. Nuestra escolaridad ha ido creciendo gradualmente a una tasa de 1 grado por cada 10 años y actualmente debemos estar cerca de los 10 grados escolares a nivel nacional. 2 millones de docentes dan clases en cerca de 255,000 escuelas o planteles que conforman al sistema educativo. Muchas de ellas en la primaria son multigrado, es decir, donde un solo profesor atiende a 2 o más grados escolares. Y hay que imaginarse el problema que vamos a tener con la pandemia y con la escuela en casa. En números redondos, tenemos una asistencia escolar del 78% en preescolar, de 98% en primaria, de 94% en secundaria y de 74% en educación media superior. Tenemos un problema importante en deserción y en abandono, que es cerca del 15% en educación media superior. Muchas escuelas no disponen de infraestructura adecuada, como bibliotecas, canchas deportivas y laboratorios. Y hay una carencia importante de sanitarios y de medidas de salubridad en dichas escuelas. Finalmente, quiero cerrar esta primera intervención diciendo que los resultados educativos de México son muy desalentadores en términos de que hay una gran cantidad de estudiantes que no comprenden y no han adquirido las competencias básicas de la escritura y de la lectura, alrededor de 1/3 parte prácticamente en todos los niveles educativos y de 2/3 partes en materia de matemáticas. Entonces, esto en condiciones normales, ahora en condiciones especiales como el COVID, pues vienen a agravar las condiciones de las cuales les estoy comentando. Gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Backhoff. Sin duda alguna, nos ha permitido tener una radiografía, tener con claridad un mapa de lo que configura el sistema nacional educativo. Y precisamente por eso me parece tan importante el llamado que hacen los obispos de México, hablar de una política de Estado. Es decir, no solamente la presencia, por supuesto, del gobierno, que es muy importante, sino la necesaria vinculación, diálogo, apertura, encuentro con todos los sectores de la sociedad para que todos seamos corresponsables de la educación en estos días. Muchas gracias, doctor Eduardo Backhoff. Lo escuchamos con mucha atención. Doctor Reyes. Muchísimas gracias. En primer lugar, para felicitar a Eduardo por esta descripción que hizo del sistema educativo y su complejidad, y además esta última parte que tiene que ver con el aprendizaje significativo en los alumnos. Para mí, el principal problema que sigue existiendo en la educación en México, particularmente en la educación básica, es que se sigue privilegiando la memorización. En lugar de buscar en los niños generar capacidad de análisis, de reflexión, de aprendizaje por sí mismos, de localizar información, de enseñarse a expresar y defender puntos de vista. Si uno ve las pruebas escolares, siguen midiendo prácticamente capacidad de retención. Hay muy pocas dentro de estas evaluaciones, muy pocas pruebas que miden estas otras capacidades y competencias a las que me he referido. Por eso no es de extrañar estos resultados, sobre todo en evaluaciones internacionales,
donde encontramos que un buen porcentaje de niños, como decía Eduardo, no cumplen con los criterios básicos de aprendizaje que serían los deseables. Ahora, ¿qué hacer en una situación como la que nos estamos enfrentando? Donde adicionalmente a la problemática que vive el sistema educativo de manera tradicional, ahora nos enfrentamos a que el aprendizaje no se puede dar en las condiciones que se daba en las escuelas. Ahora en esta nueva normalidad y donde, como se anunció el día de ayer, pues tendrá que echarse mano de otras herramientas, como es el caso de la televisión, la educación a distancia, para tratar de, pues, de que la problemática que nos está afectando, pues afecte lo menor posible a los niños y a su aprendizaje. Yo coincido mucho con lo que hoy publicó la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el sentido de que lo más importante es concentrarse en los aprendizajes fundamentales. ¿Qué es lo que esperaríamos? Traduciendo, ¿qué serían los aprendizajes fundamentales? Pues que los niños aprendieran a leer y a escribir con propiedad, que se enseñaran a expresar sus puntos de vista tanto oralmente y por escrito, que aprendieran las operaciones básicas de importancia para la vida diaria, que pudieran, sin descuidar el aprendizaje académico en estas partes, dar mayor énfasis en toda la parte socioemocional por la crisis que estamos viviendo en el país. Y que además no se pierda nunca de vista el que lo más importante, más que la calidad académica, es la calidad humana en la formación. Una formación ética, formar ciudadanos que ayuden a formar a su familia, a su comunidad de la mejor manera posible. Por eso también coincido mucho en que es una tarea de todos, como decía don Alfonso Reyes. En educación, todos lo sabemos entre todos. Esta tarea que tenemos por delante es una tarea gigantesca donde se tiene que hacer un esfuerzo de todos, de los padres de familia, por supuesto, de los docentes, pero de toda la comunidad, de toda la sociedad, todos los que podamos hacer un esfuerzo en favor de la educación, que lo hagamos sin con el mayor compromiso posible. Entonces, sí, yo quisiera hacer mucho énfasis en esto último, diciendo que debemos preocuparnos por las cosas fundamentales y enfocar qué es lo que queremos lograr en los niños, las competencias básicas que aprendan a hacer las cosas que deben de aprender y tener en cuenta que debemos de buscar siempre esta formación integral donde logremos sobre todo calidad humana. Esa sería mi primera parte en la intervención y agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Reyes Tamé. Sin duda alguna, pues en la intervención de ambos me venían muchas cosas. ¿Cómo ayudarle hoy a los maestros a dar ese aprendizaje esencial? Que mire más a la persona, sus circunstancias, su realidad, los desafíos que tiene para responder frente a esta pandemia, que a un temario, a una cuestión de contenidos que están en un programa que estaban realizados en otras circunstancias. Me parece que el tema de los maestros, que son los protagonistas de la educación en el ámbito escolar, porque la educación es mucho más amplia, no es solamente la escuela, sino también es la familia, también los medios de comunicación, etcétera. Pero en la escuela el protagonista en gran parte es el maestro. ¿Cómo hacer con los maestros? ¿Cómo ayudar y tejer una relación de corresponsabilidad entre padres de familia y maestros? Hoy, dicen los obispos,
nos damos cuenta que los padres de familia han revalorado mucho el papel del maestro y también los maestros han comprendido muchísimo la dificultad de los padres de familia. Ha habido ese puente que me parece que tenemos que impulsar, que trabajar a través de las asociaciones de padres de familia, a través de las instituciones que aglutinan a tantos colegios y los consejos de participación, que es un punto muy importante. Doctor Bakov, lo escuchamos en su segunda intervención con mucha atención. Gracias, Eduardo, muy amable. Yo diría, en coincidencia con el doctor Tamés, que este documento que afortunadamente publicaron y que se llama Frente a la dificultad para educar en tiempo de pandemia, un discernimiento generoso, diálogo, tenacidad y paciencia, destacó su valor propositivo. Y comentábamos en un principio que es mucho más difícil ser propositivo que ser crítico, porque para críticas pues cualquiera, pero para propuestas inteligentes no muchos somos capaces de hacerlo. Yo diría, nada más para terminar mi intervención anterior, que una parte fundamental que caracteriza al sistema educativo mexicano es la inequidad, porque hay unas diferencias abismales entre los pobres y los ricos, entre los privilegiados y no los privilegiados, en términos no solamente económicos, sino en términos educativos y por lo tanto en la posibilidad de crecimiento. Y en esto de la pandemia, también dicen que los maestros se convirtieron en docentes y que estos en padres de familia, que ocurrió un fenómeno muy curioso que revalora, por supuesto, ambos roles, ¿no? Yo trataré de ser muy rápido y propositivo diciendo que las recomendaciones para que nos van a llevar, vamos a decir, a la pandemia, básicamente tienen que ver con que el próximo ciclo escolar va a iniciar en una modalidad a distancia, con un uso masivo de la televisión, con un uso intensivo de los medios electrónicos y con una necesidad de que se refuercen los hábitos de estudio y de disciplina de los estudiantes. En cuanto a la telesecundaria, yo quisiera recalcar que México tiene mucha experiencia en ella, en la televisión educativa y entre ellos la telesecundaria, y que tendríamos que recurrir a los maestros y especialistas que tienen años trabajando en ello para no inventar el agua tibia y para no convertir esta modalidad en que se da la educación a través de un medio y que el estudiante solamente se convierte en un receptor. Hay que tomar en cuenta también que no todas las poblaciones tienen acceso inclusive a la televisión ni al servicio eléctrico. Entonces ahí hay un tema en donde habrá que tener programas educativos especiales para apoyar a que esas poblaciones tengan acceso a ellos, porque si no, no va a haber forma de que ellos tengan ni siquiera la posibilidad de la educación a distancia, que no van a tener ahí. Por lo tanto, creo que la radio es un medio que no hay que olvidarse y que habrá que ser muy creativos para utilizarlo de la mejor manera posible. También creo que en estos momentos la colaboración de los estudiantes, de los alumnos entre casas, pero también de los padres y de los hermanos va a ser muy importante. Lo que se llama aprendizaje colaborativo y la coevaluación va a ser un tema que hay que destacar. Por otro lado, hay que también decir que digamos que hay mucha experiencia a nivel mundial de instituciones nacionales e internacionales de la modalidad de educación a distancia. Hay que recurrir a ellos, no hay que inventar el agua tibia. Muchos alumnos, tenemos que pensar, como ya lo decía, no tienen acceso a internet ni a computadoras y tampoco saben a veces utilizarlo para propósitos escolares. Lo mismo pasa con los docentes, a los cuales habrá que preparar y habrá que ayudar para que no sean simple calificadores o gente que vaya a entregar solamente tareas y las vaya a calificar.
Finalmente, quisiera decir también que en cuanto a los hábitos de estudio, estoy muy de acuerdo con el doctor Reyes Tamés. Debemos de aprovechar este momento para fomentar que los estudiantes lean. Tenemos que cambiar el currículo, no lo podemos transferir íntegramente como está a la televisión o a la educación a distancia. Tenemos que reinventar el currículum en este momento y creo que dos aspectos importantes donde tenemos que hacer énfasis es en intensificar las lecturas, mejorar la comprensión de los estudiantes de lo que leen y también hacer que los estudiantes escriban síntesis o opiniones sobre lo que leyeron. Si ganáramos en comprensión lectora y en expresión escrita, daríamos un brinco gigantesco que no lo hemos hecho en la educación normal. Gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Bakov. Precisamente los obispos inician con este énfasis en un discernimiento con sentido. Y ellos dicen, hay que estar atentos al todo y no solamente a las partes. Hay que entrar en una dinámica de unidad y no de conflicto. Hay que estar atentos más a la realidad histórica, a la realidad de nuestra sociedad, más que a nuestras ideas, modelos o teorías. Y finalmente piden pensar, y esto tomado de 4 criterios para el discernimiento del bien común y la paz del Papa Francisco, piden trabajar en una dinámica de tiempo, es decir, programática, gradual. El tiempo es flexible, el tiempo nos invita a caminar con él, no nos llama a meternos en estructuras rígidas, cerradas, estáticas, sino que nos pide ver siempre la posibilidad de ir haciendo mejor poco a poco pues toda la política educativa, toda la gestión educativa. Creo que efectivamente una de las cuestiones más virtuosas del documento de los obispos es este ánimo de construir, de utilizar más la imaginación que la memoria negativa. Hay que utilizar la memoria positiva, sacar las experiencias del pasado positivas que nos permitan mejorar, responder, transitar de mejor manera al futuro. Doctor Reyes Tamés, lo escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias. En este mismo ánimo de hacer propuestas para buscar cómo enfrentar de la mejor manera este reto que se presenta a nivel global y de que nuestro país, con todos los otros problemas que tiene desigualdad, lo tiene que enfrentar. ¿Qué cosas veo yo positivas? Lo primero es que afortunadamente México por muchos años trabajó en el desarrollo de contenidos educativos para televisión y para educación a distancia. A través del ILSE por más de 50 años, México produjo muchos materiales. En este momento México cuenta con mucho material educativo para poder enfrentar esta situación. Yo recuerdo en el tiempo que me tocó a mí ser secretario que hacíamos una evaluación sobre contenidos que solamente Inglaterra, o sea, Reino Unido, producía más materiales educativos que nuestro país. Éramos el segundo país en el mundo en producir materiales educativos. Entonces tenemos una experiencia de haber probado muchos de estos materiales y de tener una selección de cuáles son los materiales que han dado resultado para lograr los objetivos académicos en cada uno de los grados escolares. Tenemos la otra experiencia de ciclomedia, que ahí están también los materiales que son muy amigables, aunque solamente son para quinto y sexto de primaria y para telesecundaria. Sin duda alguna son materiales que permitieron en su momento que los niños y los jóvenes pudieran tener mejores resultados de aprendizaje. Yo recuerdo en el caso de la telesecundaria que no se explicaban en las evaluaciones que hacía el instituto cómo había crecido tanto la calidad de la educación telesecundaria en el país cuando se comparaba
pues con todo el sistema de enseñanza secundaria presencial tradicional, y era por este tipo de contenidos. Es cierto que tenemos todavía muchas dificultades para que todo el mundo tenga acceso, pero creo que ahora usando este recurso de la televisión puede ayudar mucho, haciendo una muy buena selección de los materiales que se vayan a presentar, que seguramente así lo está haciendo la Secretaría. Por otro lado, yo siento que el otro esfuerzo que debemos de aprovechar dentro de esta crisis de la pandemia es en la formación docente. O sea, ahora que los docentes disponen de más tiempo, deberíamos de hacer un gran esfuerzo nacional por educar a nuestros maestros en esta formación docente para enfrentar los retos del siglo XXI fuera del tema de la pandemia. A enseñar de manera distinta, a que el docente sea en el aula un conductor del aprendizaje, no la fuente principal de la información, que permita que los niños tengan actividades distintas y jueguen un papel diferente dentro del salón de clase. Que este aprendizaje se dé en base a la expresión de puntos de vista de los niños, a la discusión, al trabajo en equipo. Ese tipo de educación es la que necesitamos. Esa es la base. Y debemos de aprovechar y que en este momento los docentes disponen de más tiempo y que hay recursos para poder lograrlo también. ¿Qué cosas veo yo, por ejemplo, con optimismo? Es que comentó el padre Corral comentaba que tuve la oportunidad y el privilegio de participar un año como profesor invitado en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard. Uno de los profesores, Fernando Reimers, que ha estado muy interesado en la educación en el mundo, él es el director del programa de políticas educativas internacionales de la universidad, y creo yo que es el hombre que más conoce de realidad de aplicación de programas en el mundo, porque sus egresados trabajan en todo el mundo, los egresados de este programa, con experiencias muy diversas y enfrentando también situaciones muy complejas en países con mucha desigualdad o más desigualdad que el nuestro. Él acaba de terminar la coordinación de un libro de formación docente que lleva este título, Formación de Docentes para el siglo XXI. Él todos sus libros ya prácticamente los regala. Quien quiere conseguir sus libros entra a Amazon y paga $1 y ya tiene el libro. Me decía él la semana pasada que estaba muy sorprendido de que en México más de 90,000 personas habían bajado su libro de Amazon, que tienen muy pocas semanas de haber salido, o sea, tienen 3 semanas a lo sumo, y ya 90,000 personas lo habían bajado. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que hay hambre, que hay ambición de hacer las cosas distintas. Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que bajaron estos libros son los maestros de México, que son los principales interesados en hacer mejor su trabajo, que tenemos que estimularlo, que tenemos que ver cómo fortalecer su trabajo, que los padres de familia y la sociedad en general tenemos que ayudar, pero sí tenemos que aprovechar esta pandemia para sacar las situaciones más favorables. Yo creo que un gran reto que se pudiera verdad es el de esta transformación docente que el país requiere de manera fundamental. Termino yo con esta situación. Yo veo, saliéndome del tema y tocando un poco el tema de mi otra especialidad y mi otra pasión, que es la inmunología y el tema de la pandemia, yo veo como quiera con optimismo el futuro. Siento que tanto por el lado de los tratamientos como por el lado de las vacunas, espero que tengamos, ya se empiezan a visualizar algunas respuestas con mucho mejores resultados de cuando se inició este problema. Y en vacunas, pues hay 3 ya en fase 3, 2 de ellas con muy buenos resultados, de las que sabemos más, una de Reino Unido y otra de Estados Unidos, hay una más de Rusia y otra de China que no sabemos
mucho de los resultados, pero al parecer también tienen una buena expectativa. Estas dos primeras de Estados Unidos y de Reino Unido ya demostraron efectividad, aunque la única cosa, el único pero es que se tienen que aplicar 2 dosis. ¿Qué quiere decir? Que cada persona tiene que recibir con un mes de diferencia la vacuna de nuevo. Y que si hablamos de 100 millones de personas, pues hablamos de 200 millones de dosis de vacunas, pero lo veo muy... ¿Y qué recomendaciones? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer todos por cambiar la situación que estamos viviendo? Hay muchas cosas, pero hay 4 cosas que todos podemos hacer. O sea, una es el uso del cubrebocas obligatorio. Es increíble que todavía se discuta si realmente el cubrebocas es útil o no. Por supuesto que es muy útil. La sana distancia. Hace unos días el doctor Anthony Fauci, que es el director del Instituto de Alergia e Inmunología de los Estados Unidos y hoy uno de los epidemiólogos más reconocidos en el mundo, decía que la distancia debería ser de 3 metros para asegurarse que no hubiera ningún contagio. Tercero, evitar las reuniones de grupos. Por ahí decían de 10 personas. Yo digo que no debe haber reuniones de más de 4 o 5 personas si fuera fundamental tener una reunión y que se guarde la distancia. Y la otra última es el aseo personal. No solamente el lavado de manos frecuente, sino también el lavado de la boca, el uso de enjuagues sanitarios 5 veces al día para que la persona no pueda contagiar. Esas cosas lo podemos hacer todos, no nos cuesta nada. Y creo yo que para avanzar en el tema de los semáforos, que ahorita estamos con un problema muy serio, el semáforo naranja dice, bueno, por lo menos están haciendo mejor las cosas. El amarillo, pues esa es la siguiente aspiración a que cada estado quisiera llegar. Y por supuesto, la gran meta es llegar al semáforo verde. Ojalá y pronto lleguemos y esto nos permita regresar, por lo menos, aunque sea con otras condiciones de prevención, a una normalidad que sobre todo en el caso de educación es fundamental para poder aspirar al México que todos queremos. Les agradezco mucho su atención. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias, doctor Reyes Tamés. Sin duda alguna, también muy, muy valioso y muy importante esta visión. Se me venía a la cabeza esto que decía el Papa, ya lo expresaba el Papa Benedicto. Estamos también ante una emergencia antropológica. Hoy el ser humano en este cambio de época tiene mayores oportunidades, mayores el desarrollo de ciertas facultades, tiene acceso a un mundo de información, pero sobre todo lo que hay que aprovechar es todo ese bagaje de información con el fin de que le ayude a la persona a saber quién es, para qué es, por qué es. Es decir, toda la parte más importante que ustedes ya mencionaron, la parte ética, la parte cívica, la parte de nuestra responsabilidad con la casa común, con el medio ambiente, con el entorno, la corresponsabilidad de hacer de este mundo un mundo mejor. Es muy importante entender que estos aprendizajes esenciales de los que hablan los señores obispos no es solamente por esta cuestión de la pandemia. Se han manifestado la necesidad de ellos de manera mucho más clara, porque tenemos que dejar esa cultura individualista, esa cultura que solamente estaba centrada en la razón, para entrar en algo que nuestra Constitución política ya afirmó. Es necesario una educación integral, una educación humanista. Y me parece que otro aspecto también muy positivo de nuestro andamiaje constitucional es esta cuestión de darle la primacía al derecho de los niños de aprender. Eso tiene que estar en primer lugar. Más allá de otros intereses, que son muchos y que podríamos enlistar, lo fundamental es que respondamos a los niños
Y eso implica escucharlos. Y eso implica estar atentos a su realidad. Me voy a permitir leer solamente algunos saludos. Hoy tenemos, yo creo, la mayor participación en lo que va de estas transmisiones. Les agradecemos mucho. Rosalía Lemos saluda, felicita a Gabriela Flores de Leal. Dice, excelentes conferencistas, Dios los ilumine. María de Lourdes Velázquez Cázares dice, excelente, incisivo, ¿verdad? La cuestión de formación ética, calidad humana, esa es tarea de todos, todos lo sabemos entre todos. Muy bien. Laura Patricia de León dice, excelentes conferencistas, saludo desde Piedras Negras, Coahuila. Roberto Mantilla desde el Caribe mexicano dice, muchas felicidades a ambos y muchas gracias por este esfuerzo. Gabriela Flores nos dice, ¿verdad?, que pues la cuestión de las competencias en nivel superior y en educación, en diseños curriculares, nos habla un poco de su experiencia y la ofrece. María de Lourdes también dice, saludos desde Morelia. Gabriela Flores nos insiste en la necesidad del tema de la socioformación en la sociedad del conocimiento. Dice, es un tema apasionante y lo tenemos que poner en práctica. Nos escribe desde Matamoros, Tamaulipas. También nos insiste en la necesidad de trabajar con los padres de familia, también virtualmente lo propone. Alfonso Martínez dice, felicidades por esta transmisión, por demás interesante, contemplando otras perspectivas. Graciela Reina nos manda saludos. Karina Tenorio pide que si puede repetir el nombre del autor del libro, doctor Reyes Tamés. El doctor Fernando Reimers. Muy bien, muchas gracias. También nos pide el título. La formación de los docentes en el siglo XXI. Muy bien, servida, Karina. Muy interesante esta transmisión respecto a la educación en estos momentos de emergencia que vivimos. Gracias a los dos y en especial al doctor Reyes Tamés. Felicitaciones, dice Idalia Oviedo. Y bueno, hay más en nuestras plataformas, pero quisiéramos pasar a las conclusiones. Y para eso quisiéramos escucharlos a cada uno de ustedes. Al doctor Eduardo Bakov, lo escuchamos. Gracias, Eduardo. Pues yo voy a ser muy breve, diciendo que México tiene que saber superar el reto educativo que nos impone la pandemia. Y para ello debemos de ser creativos, propositivos y solidarios, como ya se mencionó, pero también rigurosos y nos debemos de apoyar en la ciencia. De ahí debemos de partir. Toda la sociedad en su conjunto debe de ser parte de la solución. Docentes, padres de familia, especialistas, autoridades educativas y todo aquel que esté interesado en mejorar el sistema educativo. También es momento de reflexionar si debemos actualizar el currículum que tenemos, centrándonos en los aprendizajes básicos, como lo dijo el doctor Tamés, a profundidad. Hay toda una teoría de que lo que importa es que uno aprenda bien lo fundamental y que no tenga que aprender 1000 cosas, sino muy bien las pocas cosas como es saber leer, escribir, hacer operaciones. En todos los ámbitos, también en lo socioemocional, en lo social, etcétera, etcétera. Y finalmente, termino diciendo que debemos de repensar el tipo de competencias que hoy se enseñan en las normales. Debemos de ver que esto que ahora nos está sucediendo se puede repetir y que por lo tanto nos vemos obligados a anticipar el futuro y debemos, entre otros aspectos, ver que todos los docentes mexicanos manejen perfectamente los medios digitales con propósitos pedagógicos, entre otras competencias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, doctor Bakov. Muy propositivo, muy puntual, muy realista. Me parece que ahí hay cuestiones fundamentales. Yo quisiera subrayar que es curioso inclusive el formato del documento de los obispos, porque pues ahora incluyeron algunas mayúsculas, ¿verdad? Quisieron poner énfasis en algunos puntos y los obispos ponen con mayúscula. Tenemos que creer y tenemos que confiar que seremos capaces de salir de este reto con prudencia, en una dinámica escalonada,
pero tenemos que apostarle porque en la educación nos jugamos la humanidad. Doctor Reyes Tamés, lo escuchamos. Pues yo quisiera finalizar esta participación haciendo votos porque todos podamos trabajar en favor de la educación de nuestro país. Creo yo que ante una crisis como la que estamos viviendo debemos transformar los retos en oportunidades. Y sí quisiera yo concluir resaltando este documento del día de hoy, lo que comentaba usted, padre, en mayúsculas. Es necesario pensar en el bien de los demás. Confiar en cada persona y en la comunidad educativa. Se necesita construir el pacto educativo global. La importancia de los aprendizajes esenciales, centrarnos en la importancia. Los padres de familia, responsables, los primeros responsables de la educación. Y los procesos educativos requieren de diálogo y encuentro. Entonces, yo creo que con esas premisas en mente y con el esfuerzo de todos, debemos de buscar cómo podemos colaborar para que estos retos se transformen en oportunidades. Yo tengo mucha confianza en que podemos sacar mucho provecho de la crisis que estamos viviendo y pues he señalado algunas de las oportunidades que yo veo, pero sin duda alguna, el que logremos con éxito enfrentar estos retos dependerá de la participación de toda la comunidad, de todos. Por supuesto, los padres de familia, los docentes, los propios estudiantes, pero también los investigadores, los académicos, las autoridades educativas en los diferentes niveles, los directores de los planteles, todos debemos de buscar la mejor forma de poder apoyar a que México pueda salir adelante en este reto y estoy seguro que lo lograremos. Muchas gracias, doctor Reyes Tamés. Mientras usted hablaba, me vino a la cabeza aquella frase que sacó el Papa Francisco en la convocatoria al Pacto Educativo Global, una frase que viene de África. Y él decía, recordemos, en África se tiene muy presente que para educar se necesita a toda la tribu, a todo el pueblo, no solamente la escuela, sino que necesitamos entrar en esa dinámica de confianza y sinergia, como dicen los obispos en este documento. Es muy interesante cómo al hablar a las autoridades educativas federales y estatales y municipales, dice, les exhortamos muy respetuosamente a promover todo esfuerzo educativo, más que reducirse a solo regularlo. La educación está en un momento en el que necesita impulso, confianza y sinergia, no freno, desconfianza y aislamiento. Les agradezco muchísimo a ambos su tiempo. Verdaderamente ha sido una transmisión muy valiosa, muy propositiva, muy analítica, muy reflexiva. Le pido a nuestro productor ejecutivo nos ponga de nueva cuenta la liga de este documento del episcopado mexicano frente a la dificultad para educar en este tiempo de pandemia, discernimiento, generosidad, diálogo, tenacidad y paciencia. Agradecemos a la Universidad Vasco de Quiroga, agradecemos a todo el personal de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y de nueva cuenta, doctor Eduardo, muchas gracias, un gusto saludarlo hasta allá, hasta Ensenada. Gracias, aquí está tu pueblo. Muchas gracias, tenemos ahí ligas muy fuertes con otra institución educativa, el CICESE, de ahí hice mi maestría. Doctor Reyes Tamés, hasta Monterrey, un abrazo muy fraterno, muchas gracias por su generosidad de nueva cuenta. Al contrario, muy honrado de poder compartir con Eduardo y con ustedes esta mesa. ¿Verdad? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana en un diálogo por la esperanza más. Estarán saliendo nuestros avisos. Ayúdenos a difundir esta transmisión tan rica que puede ayudar tanto a nuestro querido México. Buenas noches a todos. Hasta luego.